Javier Lambán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Digo presidente de Aragón y no digo lo de candidato a repetir, que también, porque usted viene en calidad de presidente como preludio de esa celebración, como la del Día de Aragón el próximo domingo, pero oiga, ¿es posible a estas alturas disociar una cosa de otra? Uno lo intenta, aunque evidentemente es prácticamente imposible. Uno piensa en el pasado inmediato, piensa en el presente y piensa en el futuro, y ahí se funden inevitablemente las dos condiciones que uno ostenta. Claro, es que no me extraña porque se lo digo, porque me imagino que este 23 de abril tiene que ser, con la cercanía del 28 de mayo, más de balance que nunca. ¿Ya tiene hecho el discurso? No, como ustedes saben, no los escribo, los discursos más o menos me los voy forjando en la cabeza, me hago unas notas, y como hoy tengo que hacer uno, mañana tengo que hacer 3 o 4 cosas, el de San Jorge, el día 23, me lo pergeñaré el mismo domingo por la mañana. Bueno, pues entonces no le puedo pedir un titular, pero sí que déjeme que le pida una sensación. ¿Qué emoción principal le recorre a usted en este momento, con tantas encuestas, con tantas noticias, con la campaña oficialmente a punto de empezar, a punto de terminar su segunda legislatura, 8 años que han pasado? ¿Qué siente ahora mismo? ¿Qué sensación le recorre a Javier Lambán? De orgullo. Creo que la aventura autonómica ha merecido la pena desde cualquier punto de vista, y el día 23 de abril, como decidieron que así ocurriera los fundadores de la autonomía, Juan Antonio Bolea y sus compañeros, ha de ser un día de proclamación del orgullo de ser aragonés, de proclamación de esa emoción histórica que nos impregna a los aragoneses por nuestra maravillosa historia, y también de reivindicación de la unidad de todos nosotros para proponernos metas ambiciosas, sabiendo positivamente que si vamos de la mano no hay nada que se nos resista. Bueno, pues está bien que tire por lo positivo, desde luego, y más en estos tiempos. Le preguntaba por las sensaciones y las emociones, porque es que, la verdad, nos gustaría profundizar más allá de los argumentarios del momento, los mensajes muchas veces que se prefabrican, ¿no?, en tiempos electorales, porque cada día pues nos quedamos en lo que toca. A veces han sido los problemas de la sanidad, otras veces la llegada de empresas a Aragón, y ahora parece que es el agua, con la doble cara, además, la sequía y la nieve y sus proyectos. Pepe Las Marías, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque esas son las preocupaciones medioambientales y políticas en este momento. Sí, ahora mismo la foto fija podemos hablar de Aragón, tiene que ver con proyectos como, por supuesto, el de estaciones, del que sí hablaremos con el presidente y le preguntaremos. También con la apuesta de Aragón por las renovables, que es muy ambiciosa, pero que genera cierta contestación en algunas zonas del territorio. Es verdad que la implantación de empresas va muy bien en Aragón y que la economía aragonesa se mantiene en niveles altos. Preocupa y mucho al gobierno de Aragón y en general al país la situación de la sanidad, la financiación de la sanidad, y por supuesto, como decía Seba, la situación de sequía, que es gravísima. Llevo una reunión en la sede del gobierno de Aragón. Presidente, buenos días. Buenos días. Ayer el consejero Lona habló con cooperativas, con sindicatos agrarios, les dijo, se van a tomar medidas, pero de momento no se toman. ¿A corto plazo se va a hacer algo? ¿Se puede hacer algo desde el gobierno de Aragón? A corto plazo ha de hacerse de todas maneras. La situación es angustiosa. Yo estoy hablando con agricultores, estoy recorriendo el territorio, conozco además la materia porque mis orígenes familiares están en ese sector. Se está estudiando la situación por parte del departamento, se está en permanente contacto con Madrid, y más allá de lo que los agricultores pueden esperar de los seguros, que seguramente no es mucho, más allá de todo lo relacionado con la PAC, pues el propio consejero admitía ayer que algún tipo de ayuda directa, algún tipo de tratamiento específico a costa de las arcas autonómicas tendremos que adoptar. El agua, es curioso cómo ocupa ahora mismo las noticias y la actualidad aragonesa. Por un lado, su falta con la sequía, que a todos nos ocupa y nos preocupa, pero por otro lado también en forma de nieve y de proyectos. Hoy se va a celebrar el Día de Aragón en Huesca. Queremos que esta rebotica regional mire al norte, al sur, al centro, a todas partes del territorio. Así que hasta allí nos vamos, porque en esta provincia, precisamente, en la Ostense, se está viviendo con especial intensidad y por motivos obvios, pues las discrepancias y las dudas sobre el proyecto de la Unión de Estaciones. Enrique Morez es el director de Radio Huesca. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Presidente, la provincia de Huesca ha recibido en esta legislatura inversiones relevantes en materia de equipamientos sanitarios. Hemos contemplado la vuelta a la vida de la icónica estación de Canfrán. Se han puesto en marcha nuevos regadíos, ahora que tanto preocupa la sequía. ¿Pero cree factible a fecha de hoy impulsar la unión de estaciones de esquí con el nivel de contestación ciudadana que ha originado y las dudas que se mantienen respecto a los plazos del proyecto
incluso en instituciones gobernadas por su propio partido? Gracias, Enrique. Pregunta directa, presidente. Buenos días, Enrique. Factible lo es desde el momento en el que el Gobierno de Aragón, respondiendo a una demanda del territorio, decidió destinar la casi totalidad de los fondos de turismo provenientes de Europa a un proyecto largamente reivindicado desde la montaña, que es la unión de estaciones para hacer más competitivo nuestro Pirineo. Estamos, en definitiva, haciendo lo mismo que hacen en Cataluña, en Andorra, en los Alpes, seguramente con actuaciones de más calado medioambiental y, al parecer, sin ningún tipo de protesta. Nosotros hemos hecho la apuesta, creemos que no tiene ningún impacto ambiental relevante, creemos que no atenta contra la biodiversidad, creemos que generaría, si es que se llevara al final a cabo, uno ya no sabe exactamente qué va a pasar, generaría mucho beneficio, mucha riqueza, muchos puestos de trabajo, pero ha ocurrido algo en los últimos días que a mí me ha sorprendido y que me ha preocupado mucho, que es el rechazo del Ayuntamiento de Jaca. Yo diría que casi por unanimidad, porque hubo unos que votaron en contra de la unión de estaciones y otros que más o menos desde la abstención dieron su asentimiento a ese voto en contra. Incluido su propio partido, como dice Enrique. Incluido mi propio partido, y eso es muy preocupante teniendo en cuenta que Jaca, el Ayuntamiento de Jaca, la ciudad de Jaca es la principal ciudad del Pirineo y la banderada siempre de lo que ha significado el olimpismo del Pirineo, el deporte de la nieve, etcétera. Por tanto, esto a mí me ha preocupado mucho, sobre todo porque cuando nosotros nos embarcamos en la aventura de la unión de estaciones, cuando el vicepresidente Aliaga encabezó esa aventura, lo hizo una vez que constató el apoyo unánime del Pirineo, de las comarcas, de los ayuntamientos, de la Diputación Provincial, de los empresarios, y por eso nosotros trabajábamos con la seguridad de que estábamos respondiendo a un proyecto del territorio y que el proyecto nos demandaba, y estábamos satisfechos por cumplir por fin con esa demanda histórica. Por eso lo ocurrido en Jaca a mí me ha sorprendido, primero, y me ha preocupado mucho después. ¿Y qué van a hacer ahora que ya no está tan clara, ni mucho menos, ese apoyo del territorio? Desde luego, nosotros seguimos con una decisión que nos parece que sea acertada, pero desde luego, y creo que lo dijo el otro día el vicepresidente, será muy difícil que un proyecto de esta naturaleza avance si quienes más interesados debían estar en que salga adelante no manifiestan de manera fehaciente ese interés. Si además que a nivel nacional se están produciendo movimientos muy fuertes de los ecologistas, en fin, hay una serie de nubarrones en el horizonte que en este momento hacen presagiar dificultades, pero desde luego no seremos nosotros quienes nos desdigamos de un proyecto que nosotros seguimos pensando que es positivo para el Pirineo. Presidente, está el debate ambiental del que está hablando y luego está el debate de los fondos europeos. Ya sabe que el presidente de la Diputación tiene dudas de que se llegue con los plazos para ejecutar el proyecto y son los que licitan la obra. Usted siempre dice que no hay un plan B. ¿Por qué no puede haber un plan B? Pregunto. Porque de momento nadie ha tumbado el plan A. Y desde luego, mientras alguien no decida... Plan B, siempre hablo de financiación, por supuesto. Y mientras alguien no decida tumbar el plan A, creo que es un ejercicio absolutamente inútil plantear ningún tipo de plan B. Es obvio que si por parte de la Diputación de Huesca o por parte de la Mancomunidad del Valle del Aragón se nos dijera que renuncian a los fondos y que no van a llevar a cabo las inversiones, tendríamos que buscar apresuradamente una alternativa, pero eso no ha ocurrido. Y es más, yo he oído en los medios de comunicación al presidente de la Diputación que, a pesar de sus dudas, él sigue apostando por el proyecto. Entre esos nubarrones nacionales que describe, habla de los ecologistas, señor Lambán, pero es otro nubarrón también la postura del Gobierno de España. Me consta que ha hablado con el nuevo ministro que encabeza ahora la cartera de Industria. ¿Qué le ha dicho Héctor Gómez después de haber dejado abierto este proyecto en el Senado esta misma semana? Héctor Gómez está poniéndose al día sobre esta cuestión. Mi buen compañero y amigo está recién llegado al Ministerio.
Yo le he puesto en antecedentes y le he dicho que en el mes de diciembre, creo que fue, el secretario de Estado de Turismo vino expresamente a Aragón a respaldar la unión de estaciones. Esa es otra seguridad con la que nosotros contábamos, además de los ayuntamientos, de las comarcas, de los empresarios, además de la unanimidad del Pirineo. Contábamos en ese momento con el apoyo expreso del Gobierno de España a través del secretario de Estado, y por eso teníamos la impresión de estar recorriendo un camino muy seguro y muy firme. Teníamos la sensación, eso lo acaba de decir en pasado, pero ahora tiene esa misma seguridad de que el Gobierno de España aprueba este proyecto o le va a apoyar. He de decir sinceramente que hasta ahora el Gobierno de España no me ha dicho lo contrario. Insisto que el ministro está estudiándose la cuestión junto con muchas otras, porque él ha tenido que hacer un aterrizaje casi forzoso en el Ministerio como consecuencia del viaje de Reyes Maroto a su candidatura a la alcaldía de Madrid. Pero, insisto, hasta ahora no he tenido una palabra taxativa que me haga pensar que el Gobierno de España rechaza este proyecto, que, insisto, en el mes de diciembre aprobó de manera expresa. Bueno, pues desde el norte miramos al sur, porque hasta el Premio Aragón es de allí. La revista Turia reúne muchos méritos literarios y culturales, también una dilatada trayectoria, pero déjeme ser mala, presidente. ¿Que sea de Teruel ha sido un plus para elegirlo como Premio Aragón este año? No, bueno, cada año... Es que está de moda Teruel, lo digo. Cada año se elige a alguien que se ha presentado a un concurso, a una convocatoria, y este año no me parece un disparate, sino todo lo contrario, me parece un acierto pleno que se haya elegido la revista Turia. Siempre saben ustedes que se aprovechan efemérides, se aprovechan circunstancias de esta naturaleza, y este año la revista Turia cumple su 40º aniversario. Ha sido una aventura intelectual, una aventura cultural de un nivel altísimo. Yo diría que es la revista literaria de crítica y de creación literaria más importante que existe en España, y desde luego es merecidísimo el premio, el señalamiento de reconocimiento que acaba de recibir. Sí, va por el trasfondo político de las encuestas, Pepe. Sí, porque, presidente, usted lo sabe que Teruel existe, parece que va a ser, parece, en las encuestas, luego veremos qué votan los aragoneses. La llave del futuro gobierno. Le pregunto con sinceridad, ¿le da pereza tener que pensar en gobiernos de 4 o de 5? ¿Con Teruel existe, ya se ha relajado la relación como para poder formar con ellos y con más gente, claro, y con otros partidos, un posible gobierno? Por salud mental, por higiene intelectual y sobre todo por coherencia política, yo he afrontado siempre las elecciones siendo consecuente con la vocación histórica de mi partido, que es la de ser una opción mayoritaria, la de plantear una opción hacia toda la sociedad. Yo soy un socialdemócrata clásico, un hombre de izquierdas, por tanto, pero que antepone incluso su pertenencia o su militancia a un partido, antepone a eso la defensa del interés de Aragón, y se plantea un proyecto abierto a ser apoyado por el centro-derecha, por zonas templadas desde el punto de vista ideológico de la sociedad, y por tanto no me pongo absolutamente ninguna barrera ni me pongo absolutamente ningún límite a donde yo quiero llegar desde el punto de vista electoral. Por tanto, voy a hacer predicciones de qué tipo de alianzas voy a hacer, no lleva a ningún sitio, y por tanto yo voy a hacer una campaña dirigiéndome a la mayoría de los ciudadanos, incluidos los ciudadanos de las zonas templadas de la derecha. Pues nos vamos hasta Teruel. Silvia Lacárcel es la directora de SER Teruel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Eva. Buenos días, presidente. En la provincia de Teruel se demanda la ordenación de proyectos de energías renovables que sean compatibles con otras actividades que están demostrando la posibilidad de generar empleo a través o aprovechando los recursos endógenos de esta provincia, como es la riqueza natural y el paisaje. También preocupa la falta de trabajadores. Más de 4.000 demandan las empresas para diferentes sectores económicos y para proyectos ya en marcha o ampliaciones, y para otros anunciados. Y es algo esto más común a toda la comunidad aragonesa o al medio rural. Es la falta de vivienda que preocupa, por lo que tiene de relación también con el mercado laboral. Gracias, Silvia. Vamos, trabajadores y vivienda que faltan, presidente, y más ordenación de las renovables. Esta es la pregunta convertida casi en petición desde Teruel.
Primero, creo que hemos revertido la tendencia de sangría demográfica que experimentamos en los últimos años. En este momento Aragón, de todas las zonas de la España despoblada, es la que ha conseguido revertir esta tendencia. Galicia, Castilla y León, Asturias siguen perdiendo población. Aragón está empezando a ganar población. Eso es una excelente noticia que tiene que ver con las oportunidades de empleo. Eso origina problemas que no son de los peores que un político puede afrontar, cuando los problemas es que faltan trabajadores para cubrir los empleos que se generan. Es algo que preocupa, pero es una preocupación positiva, si se me permite la expresión. Y ya estamos trabajando con los empresarios, con los sindicatos, con el propio ministerio, para facilitar la llegada de personas que cubran muchos puestos de trabajo y para cualificar a los trabajadores aragoneses con un plan de formación profesional que quiere llegar a más de 200.000 aragoneses en los próximos 3 o 4 años. Renovables, pues yo creo que los dioses nos han venido a ver con las renovables. En poco tiempo vamos a ser líderes en la producción de renovables en España, y eso con las modificaciones normativas que hemos emprendido desde Aragón, en lo que somos pioneros en España, con la configuración de un nuevo modelo energético propio nuestro, que de carpetazo definitivo al colonialismo energético al que estuvimos sometidos durante todo el siglo XX, nos puede dar oportunidades excelentes para seguir atrayendo empresas, para abaratar el coste de la energía de las empresas que ya tenemos y hacerlas más competitivas, y para que las familias paguen menos por el consumo doméstico. Eso no se puede hacer a costa de acabar con otros sectores de la producción, el turismo, la agricultura, pero es que creo sinceramente que las cosas se están haciendo con el suficiente rigor como para que no se produzcan destrozos ni se produzcan graves quebrantos ni en el paisaje ni en la agricultura. No obstante, creo que en el futuro tendremos que mejorar para aquilatar más los controles y para evitar ese tipo de críticas que en algunos momentos con fundamentos se están produciendo. Pero creo que en pocas comunidades autónomas se controla tanto la implantación de renovables como en Aragón. Lo que pasa es que esto ha tenido una irrupción en el tiempo tan acelerada y tan brutal que a nadie le ha dado tiempo de hacer la planificación adecuada. En ese sentido sí que puedo asumir un punto de crítica perfectamente justa. Presidente, está bien que lo diga, que se tenía que haber ordenado mejor las cosas. Cuando decía lo del modelo energético de Aragón, que es muy ambicioso y que además yo creo que está muy bien, apostar por el autoconsumo, por comunidades energéticas, por gestionar nuestra energía. Claro, hay una parte que depende del Gobierno de España, de la legislación estatal. Confía, en fin, ustedes presentan un plan también muy ambicioso, se aprobó en las Cortes, pero confía en que el Gobierno de España luego dé respuesta, porque hay cosas que dependen del Gobierno de España, de la legislación nacional. Se lo pregunta usted a un presidente que cree profundamente en Aragón, que antepone Aragón a su propio partido, y se lo pregunta usted en vísperas del 23 de abril, que ha sido siempre una jornada plenamente reivindicativa. Y desde luego una de las principales reivindicaciones que hoy, mañana y en los próximos meses yo le voy a plantear al Gobierno de España es una modificación de la normativa en relación con la energía. No puede ser ese control monopolístico absoluto que se arroga a Madrid sobre la gestión de la energía. Se trata de europeizarnos también en la gestión de la energía, y se trata de que no se nos ponga obstáculos para autogestionar la energía que nosotros producimos, sin que eso signifique renunciar a ser solidarios con el resto de las comunidades autónomas de España. También la vivienda le preocupaba a nuestra compañera de Teruel, preocupa también en la provincia de Huesca y preocupa también en la provincia de Zaragoza. Está clara su falta, está clara la dificultad para acceder a una vivienda, está claro lo que cuesta también su acceso. Por eso yo le pregunto directamente, señor Lambán, después de 8 años de legislatura, ¿usted cree que se ha hecho el esfuerzo suficiente para tener un parque público de vivienda pública adecuado? Esfuerzos sí que lo ha habido. Logros no todos los que a mí me hubiera gustado. En este momento creo que es uno de los problemas más serios que tenemos como sociedad. Es uno de los problemas más serios que tienen los jóvenes. A los jóvenes hay que ofrecerles posibilidades
para organizar su futuro a través de una buena formación y sobre todo a través de vivienda de alquiler accesible a sus capacidades económicas que les permita la emancipación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, vamos a licitar de manera inmediata la conversión de los cacahuetes en 508 viviendas de alquiler para jóvenes, eso va a ocurrir de manera inmediata. Hemos planteado otros proyectos a los que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha hecho sino plantear obstáculos, pero para los próximos años una de las apuestas más fuertes de mi programa de gobierno va a ser justamente el de la vivienda, de acuerdo con el Gobierno de España. Esto que se ha dicho últimamente de la Sareb es algo que nosotros con la ministra Nadia Calviño y con la ministra Raquel Sánchez venimos hablando desde hace algunos meses. Algo hemos avanzado en ese sentido, algo espero avanzar, pero desde luego creo que en este momento el de la vivienda es un problema que la política española no ha resuelto. No digo que no haya resuelto este gobierno, sino la política española en general. La vivienda y la sanidad, que también nos preocupa y nos ocupa a todos. Ha habido un debate tremendo. Hoy precisamente se esperaba que se ratificaran los acuerdos en la mesa de sanidad, que parece que no se va a convocar con los sindicatos generalistas por falta de quórum. Veremos a ver qué pasa, pero ha sido, Pepe, uno de los grandes caballos de batalla también en esta legislatura, la sanidad. Sí, sobre todo, en fin, el golpe que dejó la COVID, las listas de espera, pero luego hay un debate que el presidente Lamán ha puesto sobre la mesa, que es la necesidad de mejorar la sanidad, la financiación sobre todo, porque como suelo decir, si no está abocada al colapso. Presidente, de esa propuesta, claro, son malos tiempos, y usted lo dijo hace unos días también en un canutazo con los medios, son malos tiempos ahora mismo para abrir debates nacionales, pero ¿habría alguna respuesta del Ministerio, del Gobierno de España, para, cuando pase todo esto, abrir este debate de cómo se financia la sanidad? Hoy sale precisamente una página en el diario El Mundo, parece que se recoge de forma nacional, un diario nacional recoge también esa propuesta, pero la cuestión es que la recoja Moncloa. Bueno, también es una buena pregunta en vísperas del 23 de abril. Ahí es donde, como Gobierno de Aragón, estamos tratando de que nuestra iniciativa trascienda a la comunidad autónoma y se inserte en nuestra obligación de influir en la gobernabilidad de España. A nosotros nos incumbe mucho lo que pasa a nivel nacional, y desde luego debates que son fundamentales como el de la sanidad tenemos perfecto derecho, yo diría que obligación, a hacer planteamientos y a intervenir y participar y a determinar la política nacional. Los problemas que tenemos en Aragón son parecidos a los del resto de España. Es verdad que desde que nosotros estamos en el gobierno somos la segunda comunidad autónoma de España que más ha aumentado el gasto sanitario. Tenemos ratios muy buenas en casi todos los sentidos, estamos mejorando sustancialmente las listas de espera, pero compartimos con la mayoría de las comunidades autónomas, con todas diría yo, unos problemas estructurales muy serios que tienen que ver con la financiación, que tienen que ver con la falta de profesionales y que tienen que ver con otros muchos aspectos que nosotros hemos puesto sobre un papel y hemos remitido a todas las comunidades autónomas y el Gobierno, porque es indemorable un debate serio sobre el problema de la sanidad. Seguimos teniendo una buena sanidad, pero en este momento el sistema empieza a tener muchas goteras, y si no tapamos pronto las goteras se nos puede venir abajo el edificio. Por tanto, creo que la primera tarea que tenemos que acometer las comunidades, nada más tomar posesión los nuevos gobiernos, es justamente coger por los cuernos el toro de la sanidad. El toro de la sanidad, el de la soledad, también propone una consejería de la soledad y los derechos sociales, muchas propuestas para empezar una campaña electoral que tenemos a la vuelta de la esquina y que no sé si tendrá cara a cara, presidente, que se lo están reclamando. Bueno, estos debates son clásicos en las vísperas electorales. Yo no tengo ningún problema en los caras a caras, a 2, a 3, a 4, a 1. Los caras a caras son a 2. Son a dos y se lo pide uno que se llama Jorge Azcón. Caras a caras puede haber de muchas índoles. Yo en mi etapa de candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón he tenido una campaña con un cara a cara con Luisa Fernández Rudy. He tenido otra campaña en la que participamos todos los candidatos. Cada vez se propende más a ese tipo de debates de muchos candidatos, y desde luego yo es una cuestión que he dejado absolutamente en manos de la gente que organiza mi campaña, eso sí, buscando en la mayor medida posible, en esto como en todo, el mayor grado de consenso posible. Uy, qué difícil esto del consenso. Sí, yo dos rápidas, Eva. Ya sé que es adelantarnos mucho, pero el señor Aliaga dijo que no va a ir en listas electorales. Si usted gobierna, ¿contaría con él en su gobierno? Lo ha defendido a capa y espada.
Mira, igual que le he dicho antes que yo no hago ningún tipo de pronóstico de con quién me gustaría gobernar. Lo hice una vez, dije que quería gobernar con Ciudadanos y luego Ciudadanos me dio con la puerta en las narices, por tanto ya no voy a hacer más pronósticos y desde luego mucho menos de con quién quiero gobernar o con quién voy a contar. Lo que sí les puedo decir que Arturo Aliaga es una de las mejores personas con las que me he encontrado en mi vida. Es un magnífico gestor y creo que el señor Aliaga ha sido un ingenuo gestionando su partido y así le ha ido, por ingenuidad fundamentalmente. Y la última, Eva. Cuando hablaba, sí, por aclarar, cuando hablaba antes de... Yo gobernaría con todo, hasta con zonas templadas de la derecha. No sé si habla de Teruel, existe, del PAR, de Ciudadanos, me ha dejado un poco en el aire. No he dicho que gobernaría con todos, que por supuesto con zonas templadas de la derecha lo he hecho en el caso de Arturo Aliaga. He dicho que aspiro a el apoyo de las zonas templadas de la sociedad aragonesa. ¿Pero ya este Teruel existe o no? Ahí está Teruel, existe en esa zona templada. Teruel existe, yo lo ubico siempre como una fuerza fundamentalmente de izquierda. Sus electores son de izquierda y sus principales responsables provienen de la izquierda. Pues veremos a ver qué da de sí esa campaña electoral que viene intensa y calentita. Los dragones de San Jorge que ya se están paseando por el Palacio de la Aljafería y más allá.